¡A tocar! Estimados jóvenes y señoritas, como sabrán, yo soy fanático de mi padrino Godzilla. Y es Gojira, maldito idiota. Y a lo largo de estos años he narrado diversas películas de diversas eras japonesas del personaje. Y bueno, también la gringa que muchos aman y otros odian. Por eso mismo el día de hoy les traigo un video recopilatorio de esas historias con su respectivo puntaje, por si te lo perdiste. Al igual que siempre los invito a dejar su comentario diciéndome qué puntaje le pondrían ustedes a cada una y cuál fue su favorita. Y ya saben por qué. Porque chévere. Ahora sí, ¿están listos para esa dosis radioactiva de nostalgia? Nosotros hacemos las preguntas. Bienvenidos humanos. Están a punto de presenciar un programa caótico. Aunque no es tan radiactivo ni tan natural, tomen sus precauciones. Godzilla. La historia comenzó con la proyección de pruebas nucleares en el Océano Pacífico del Sur. La vida silvestre, entre ellos los reptiles, fueron los más afectados. Las consecuencias de la destrucción del ecosistema y la gran radiación dieron nacimiento a una criatura. 30 años después, aquella misma criatura abandonó su isla para castigar a los humanos. Un marinero japonés, único sobreviviente del ataque, fue trasladado de urgencia a un hospital de Tahití. Inmediatamente apareció un grupo de científicos y agentes franceses para interrogarlo. Philippe, el líder del escuadrón, distinguió el miedo que desprendía sus ojos. ¿Qué fue lo que vio? Dígame. Gojira. El doctor Nick Tatopoulos, biólogo experto en radiación sobre vida silvestre, fue convocado por el Departamento de los Estados Unidos hacia el Golfo de Panamá, debido a los avistamientos de lo que ellos llamaban Gojira, Godzilla en cristiano. Nick estaba perplejo por el descubrimiento. Mejor dicho, todas las naciones lo estaban. Una de sus primeras tareas fue la de investigar la reciente nave atacada. Encontraba sumamente fascinante los rastros dejados. Los militares, por supuesto, no comprendían la magnitud del problema. El biólogo y su jefa, en cambio, debatían si se trataba de un dinosaurio no extinto o una criatura mutada. Una nueva especie, la primera en su clase. En fin, paralelo a esto, la aspirante reportera y exnovia del Dr. Nick, Audrey Timmons, almorzaba con sus colegas cuando lo reconoció en televisión. Ella siempre había deseado una sola oportunidad, un chance para brillar en el medio norteamericano. Y de hecho, aquella ocasión, la gran noticia del siglo estaba llegando en esos instantes al puerto de Nueva York. ¡Corre, hijo! ¡Corre! ¡Corre por tu alma! La presencia de Godzilla devastó la ciudad. Los humanos fueron enterándose poco a poco con lo que se estaban enfrentando. Lucían como insectos. Ante la emergencia, el equipo del doctor fue llevado de vuelta a su país. Noticia tras noticia sobre la criatura invadían los medios, las cuales solo dejaban más interrogantes. ¿Cómo chucha puede un ser tan grande desaparecer tan fácil? ¿De dónde salió y cuál era su objetivo? Pronto descubrieron que se había escondido en los túneles por alguna razón. La movilización general había comenzado, al igual que el trabajo de espionaje de los agentes franceses. Según su experiencia, Nick explicó al resto que estaban tratando con un animal, un reptil. Necesitaban atraerlo hacia ellos y aparecería. Tras elaborar un plan reuniendo la carnada suficiente a base de pescado, aguardaron. Y de pronto, él salió. El biólogo tuvo la dicha de ser el primer contacto y escuchó el grito ominoso de Godzilla. Luego la bestia se dirigió a su alimento. Los humanos, haciendo cosas de humanos, iniciaron el ataque. ¡Fuego, fuego! Godzilla multiplicó el daño al contraatacar. Las vidas y materiales perdidos eran incalculables. A pesar de tratarse de una enorme criatura, este lograba escabullirse a través de los edificios. Incluso cuando creyeron obtener una ventaja, el reptil se burló de sus armas. La humanidad corría peligro. A veces uno no sabe lo que tiene, hasta que una iguana mutada por la radiación lo destruye. Ya valieron madres. Godzilla había ganado.
Nick aprovechó la situación para tomar algunas muestras. Audrey, que estaba al tanto de lo ocurrido, falsificó documentos para infiltrarse en la escena y ver de esta forma a su ex. Por supuesto que su principal motivación era sacarle info. Posteriormente, mientras el doctor compraba pruebas de embarazo, se dio el encuentro. Durante su charla, a través del examen hormonal, el biólogo descubrió que Godzilla era una criatura asexual, hacía madrigueras y tenía bendiciones en camino. ¿En serio? La principal razón de su largo viaje era para reproducirse, para anidar. No obstante, en un descuido suyo, Audrey traicionó su confianza robando información confidencial. Esto lo perjudicó en gran medida cuando el material se transmitió en televisión. Godzilla. ¡Oh, por Dios! ¡Robó mi reportaje! ¿Quién es Godzilla? ¡Y es Gojira, maldito idiota! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pensó Nick con cara de huevón. Estaba fuera del proyecto. La desgraciada apareció luego, así sin vergüenza para intentar excusarse. El doctor solo ignoró sus palabras y se fue con dignidad. Los franceses, que ya se habían enterado de su despido, lo reclutaron de inmediato. Se sentían en la obligación de resolver el problema actual, ya que gran parte de las pruebas nucleares fue debido a ellos. Como sea, de esta manera, masticando chicles como soldados americanos, ¿Con quién vienen? Qué chévere. No te pregunté a ti, soldado. Qué chévere. De acuerdo. Muévanse. el equipo llegó a la madriguera del reptil. Conforme se aproximaban, su presencia se hizo notar. Al parecer, Godzilla no estaba feliz. Audrey, acompañada de su amigo camarógrafo, también llegó a los túneles porque quería enmendar su error. El dios reptil salió a la superficie otra vez. Las fuerzas militares detectaron su ubicación, parado y sin polo. Soportó la artillería pesada de aquellos insectos hasta sumergirse en el mar. Al principio fue capaz de esquivar algunos misiles. Lamentablemente terminó siendo acorralado y eliminado. Mientras tanto, el equipo internacional se llevó una enorme sorpresa al ver los huevos del reptil. O sea, me refiero a los que puso Godzilla. Nick no tenía para nada previsto la cantidad que podría encontrar y se apresuraron a colocar los explosivos. De pronto, uno a uno nació. ¡Ah, estás huevón!, dijo el doctor junto a su equipo al tiempo que sufrían bajas intentando fallidamente encontrar una salida. El dúo de reporteros, por su parte, escaparon hasta las justas y por la obra y gracia de, digamos, Moe, coincidieron con Philip y Nick en el piso superior. Afortunadamente, la rubia conocía aquellas instalaciones y los condujo hacia la cabina de transmisión. Luego de enviar las pruebas correspondientes, se emitió el mensaje en todo el país. El doctor les advirtió del peligro que representaban las crías. Para salvar a la humanidad, debían arrasar con el edificio. Los militares respondieron confirmando dicho plan. Tenían solo 6 minutos para salir. Nick y el resto corrieron por aquí y por allá como si no hubiese un mañana. El francés, en modo Rambo francés, pudo despejar el camino que los llevó fuera del radio. Los misiles hicieron su trabajo. Aunque algunos ya estaban celebrando, la batalla no había terminado. ¡No te aferres a lo absurdo! Porque Godzilla seguía vivo y recontra emputado por ver así a sus bendiciones. La cacería de la endemoniada bestia se reanudó. Un giro en falso y eran historia. ¿O tú qué opinas, Dewey? Salir de su alcance fue un completo infierno. En varias ocasiones estuvieron a punto de morir. Solo la astucia del doctor, en colaboración con la estrategia de los militares, crearon la perfecta ventaja en el próximo puente. Los consecutivos ataques dieron un final a Godzilla. El biólogo percibió cómo los latidos de la criatura se ralentizaron hasta detenerse por completo. F por mi padrino. Finalmente, la humanidad estaba a salvo. Al menos por ahora. Mi puntuación para el Godzilla gringo sería de 4 reptars. Si bien no representa la majestuosidad del personaje, fue la película con la que lo conocí, así que le guardo un cariñito. Siguiente película: Godzilla, de 1954. La historia comenzó con un barco pesquero que fue atacado por una radiante luz proveniente del mar. En su desesperación lograron enviar un mensaje.
el cual fue comunicado enseguida a la Guardia Costera. Entre ellos estaba el teniente Hideto Ogata, que, llamado por la emergencia, tuvo que postergar su próxima cita con su querida Emiko Yamane. Pronto enviaron un nuevo barco y hubo el mismo desenlace. Las autoridades no sabían qué responder o informar a los familiares de ambas tripulaciones. Durante la búsqueda encontraron sobrevivientes. ¡El mar explotó! ¡El mar explotó!, repetían aún temerosos. Creyeron poder salvarlos llevándolos al lugar más cercano, la isla Odo, pero la desaparición ocurrió otra vez. ¿Un naufragio tras naufragio? ¿A qué se debía? Los medios ya comenzaban a especular. Por fortuna, el avistamiento de una balsa cerca a Odo dio esperanza. El único sobreviviente parecía delirar. La situación se vio más tenebrosa cuando la pesca fue afectada. Según uno de los ancianos de la isla, la escasez se debía a un monstruo antiguo, una leyenda que los hombres habían olvidado: Godzilla. Y es Gojira, maldito idiota. Ya. Un reportero llegó al lugar y se enteró de la creencia. Antiguamente se utilizaban vidas humanas para tranquilizarlo. Ahora solo estos cánticos, mencionó el anciano. Esa misma noche, una terrible tragedia azotó a la familia de un joven llamado Shinkichi. No se trató de un tifón o algo parecido, sino de la mismísima criatura del mar. En los días siguientes, los pobladores y el periodista acudieron a testificar. Luego de escuchar sus palabras, se presentó el paleontólogo Kyohei Yamane, el padre de Emiko. Él tuvo la tarea de convencer a los presentes de los misterios que el mundo aún guardaba y que era necesario enviar un equipo de investigación a Odo. En este viaje también se involucró el teniente Hideto, quien comentó de inmediato a Emiko sobre su asombro de ver al Dr. Daisuke Serizawa en el muelle. ¿Y quién chucha es él?, te preguntarás, estimado joven y señorita. Más adelante se los explico, espérenme. Tiene sentido. Tiene mucho sentido. En cuanto llegaron a la isla, descubrieron una potente radioactividad en el perímetro. Además, el patrón en los huecos pertenecían a las pisadas de una criatura viva. El hecho de encontrar rastros de otras extintas hace millones de años preocupó al Dr. Yamane. La campana del pueblo alertó a todos. Lo que presenciaron a continuación fue increíble. Un animal del periodo Jurásico. ¡Contra wow! El paleontólogo y el resto notaron que sus pasos terminaban en el mar. Tras esto, el doctor expuso sus recientes hallazgos. Lo más importante fue que aquel monstruo había emergido de las profundidades al ser afectado por las bombas atómicas de la Segunda Guerra Mundial. La contaminación del suelo y las otras criaturas encontradas reforzaban dicha hipótesis. Incluso Yamane creía que Godzilla había absorbido mucha radiación. Dentro de la sala se desató un revuelo. Las consecuencias sociales que vendría si esta información se hacía pública era enorme. En las siguientes semanas optaron por difundirlo. Las autoridades de Japón comenzaron a reforzar las defensas por el temor de un posible ataque. El Dr. Yamane sentía una gran culpa, tristeza tal vez. Como zoólogo no deseaba que exterminaran a Godzilla. De pronto el kaiju fue visto en la bahía de Tokio. La fuerza militar acudió hacia él para algún consejo. Nuestra prioridad debe ser averiguar cómo sigue viva con semejante radiación, fue su tajante respuesta. El foco de atención cayó entonces en el brillante Dr. Daisuke Serizawa, el futuro yerno de Yamane y actual prometido de Emiko. Aquí les explico el chongo. El problema principal era que ella no quería casarse con él, sino con el teniente Hideto. Toda su vida había visto a Daisuke como un hermano mayor y además, la guerra lo había transformado en alguien muy frío. De hecho, ambos ya deseaban hablar con él al respecto. El joven de la isla, Shinkichi, fue adoptado por la familia del doctor. En fin, lamentablemente para la prensa, Serizawa no tenía intención en revelar su trabajo a nadie, a excepción de su prometida Emiko. No debían juzgarlo como a esqueleto. No más porque creo en la ciencia.
Ella fue a visitarlo con la intención de hablar sobre sus sentimientos, pero lo olvidó por completo al ver el peligroso fruto de su investigación. Tienes que prometerme que mantendrás el secreto, Emiko, le dijo Daisuke. Te lo prometo, respondió ella. Poco tiempo después sucedió el primer impacto. El poder destructivo del kaiju era incomparable. La humanidad aún no lo había visto todo. Ante tal nivel de amenaza, el informe del ataque llegó incluso al continente americano e inició la movilización. Mientras esto ocurría, Hideto quiso pedir el consentimiento al Dr. Yamane, pero el estrés del momento impidió que tocara el tema. Seguido, un boletín urgente en la radio anticipó el regreso de Godzilla. Cada arma en la bahía ya apuntaba en su dirección. El sonido de sus enormes pasos fue guiándolos hasta que comenzó el ataque. La ofensiva no cesó ni por un segundo. Sin embargo, nadie imaginó que aún aguardaba una sorpresa mayor. La ciudad estaba cubierta de su aliento y la población inundada de pánico. Si las fuerzas militares no tenían chance, ¿qué podrían hacer los civiles? La derrota pareció inminente. ¿Acaso ese era el fin? ¿Acaso el mundo se sumergiría en fuego y sangre? La respuesta era sencilla. Godzilla representaba la venganza de la naturaleza que el mismo hombre había alterado. Tokio cayó. Las pérdidas humanas fueron devastadoras. En un intento por salvar a la humanidad, Emiko rompió su promesa y le contó a Hideto sobre el experimento de Serizawa. Se trataba de una poderosa arma que eliminaba el oxígeno del agua y desintegraba los cuerpos dentro de ella. El destructor de oxígeno, le dijo aquella vez Daisuke. Una sola porción podría convertir en cementerio la bahía de Tokio. Ambos eran conscientes de su potencial bélico y era la razón principal por qué se negaba a revelarlo al mundo. Encontraré una forma de aplicarlo para beneficio de la humanidad, te lo prometo. Tomando en cuenta esta última frase, el teniente y Emiko fueron a buscarlo. Al inicio el científico se negó rotundamente, pero tras escuchar de las terribles consecuencias del ataque, cambió de parecer, aunque con una sola condición. Sería la primera y la última que alguien utilizara el destructor de oxígeno, pues de lo contrario, la avaricia humana haría sangrar al mundo. Una vez localizado Godzilla, Serizawa solicitó un buzo extra, ya que solo él era capaz de activar su invento en las profundidades. Hideto, claro que se opuso, no iba a dejarlo solo. De esta manera iniciaron la misión. El kaiju en efecto yacía allí. En cuanto lo divisaron, guardaron distancia y activaron el destructor. No obstante, el único que salió a la superficie fue Hideto. El valiente científico decidió sacrificar su vida a cambio de un bienestar mayor. Aquel conocimiento debía morir con él. ¿Por qué? Los gritos de agonía de mi padrino fueron la señal de victoria. Aunque para Yamane representaban dos grandes pérdidas, la de un buen amigo y la de una criatura incomprendida. En medio de lágrimas y ovaciones honraron sus sacrificios. Finalmente el doctor supo que si el mundo continuaba devastándose, más criaturas como Godzilla
podrían aparecer. Mi puntuación para la película que inició todo esto es de 5 reptars. No tendrá los mejores gráficos y para muchos tal vez hasta les parece aburrida, pero para mí es un peliculón. Tiene suficiente acción y suficiente drama. Realmente sientes la amenaza del kaiju. Next. Godzilla vs. Kong. La historia comenzó con un programa científico de televisión. El señor Taco, líder de publicidad de la empresa Farmacéuticos Pacíficos, estaba harto de desperdiciar el dinero en ese tipo de shows y no ver ganancias. Cada fracaso era una llamada de atención del jefe principal. En aquellos momentos, en los mares del norte asiático, un submarino nuclear estadounidense estudiaba el extraño fenómeno de un iceberg que desprendía una poderosa radiación. Por otro lado, desesperados por aumentar el rating, Kinsaburo y Osamu, dos trabajadores de Taco, recibieron la información de una exótica isla en el sur llamada Faro. Podría ser el chance de oro. Tras reunirse con su jefe y un profesor experto de aquella zona, supieron que la isla tenía como protector a una criatura, pero no cualquier criatura, sino a un monstruo. El señor Taco quedó completamente convencido que tal proyecto debería llevarse a cabo. Ambos viajarán allí, me traerán al animal y lo utilizaremos como gancho de publicidad, ordenó. Los días siguientes, aparte de avisar a su hermana y a su cuñado militar sobre su repentino viaje, Osamu acudió junto a Kinsaburo al anuncio oficial de la expedición. Los medios de comunicación se vieron atraídos enseguida, aunque la incompetencia de algunos trabajadores colmaba la paciencia del señor Taco. El submarino había terminado por colisionar con el iceberg. Esta grave situación resultó minúsculo ante el grito desgarrador del kaiju que estaba frente a ellos. Godzilla. Y es Gojira, maldito idiota. Sí, ya sé. Pero por motivos prácticos lo llamaremos así, no me vengan con sus huevas. Transcurrió un tiempo hasta que el equipo de exploración llegó a su destino. Los nativos de la isla no se mostraron tan amigables. El dúo sin miedo estaba asustado. Un movimiento en falso y todo podría terminar en tragedia. El traductor que los acompañaba tampoco desprendía tanta confianza que digamos, ya que cuando apareció el jefe de la tribu, este no logró convencerlo hasta que Osamu intervino mostrando los obsequios de la ciudad. Luego de adular con más y más regalos, se les permitió quedarse con una sola advertencia. Ellos no serían responsables si a su dios le apetecía comérselos. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso deberían preocuparse? ¡Qué cojudos! Le tienen miedo a los rayos, asumieron los muchachos. No obstante, en aquel momento, el rugido del rey de la isla les hizo arrugar la verruga. Por otro lado, el mensaje de socorro del submarino llegó hasta los bandos de Japón y América. Había pasado casi una década desde que el mundo vio a Godzilla por última vez. ¡Godzilla! La alerta y la acción del ejército fue inmediata. Por desgracia, no parecía existir fuerza humana capaz de aplacar su ira. Para los altos mandos, el despertar de este monstruo no fue algo tan sorpresivo, pues siempre tuvieron la certeza que regresaría. Su mayor preocupación era cómo disminuir los daños. A quien sí le llegó al pincho esta noticia fue al señor Taco. Una criatura que no era la suya estaba llevándose las cámaras y el espectáculo mediático. Como sea, la expedición continuaba, pese a que el dúo sin miedo pudo enterarse sobre Godzilla. Su verdadero terror estaba allí, en medio del ataque repentino de un pulpo gigante en la bahía. El dios gorila se manifestó. King Kong. Su tamaño y fuerza abrumadora intimidaron en un santiamén al monstruo del mar. Kinsaburo y Osamu solo podían observar atónitos. Afortunadamente, su tarea de llevarlo a casa resultó más sencilla de lo esperado. La criatura se zampó unos brebajes especiales y acompañados de ritmos nativos quedó seco. Esto les dio el tiempo suficiente para elaborar una enorme balsa y trasladarlo hasta Japón. Por obvias razones, la noticia de su captura alegró muchísimo al señor Taco, que ya podía ver los titulares. Además, el comentario de una trabajadora suya le dio otra magnífica idea. Rápidamente voló hasta el barco de exploración, felicitó a sus trabajadores y contempló a la bestia, aunque casi la caga accionando los explosivos de la balsa.
En fin, la presencia de Godzilla ya en tierras niponas desató el pánico y dificultó la evacuación. El nuevo plan del ejército a cargo del general Masami Shinzo consistía en descargar sobre él 1.000.000 de voltios. El éxito o fracaso de esta misión ya se lo dejaban a Kaiosama. Paralelo a esto, King Kong había despertado. El dúo sin miedo era consciente del peligro que esto significaba, así que seguido ignorando la petición de su jefe activaron los explosivos. Pero no funcionó. Al contrario, solo consiguieron liberarlo por completo cerca a tierra, misma zona donde Godzilla andaba rondando. El planeta estaba a punto de presenciar una batalla sin precedentes. Un animal extraordinario versus una criatura nacida de la radiación. Round 1, fight. Te destruiré y te venderé como chatarra. ¡Chatarra a tu abuela! La diferencia de poderes fue abismal. Mientras uno arrojaba simples rocas sin mayor efecto, el otro fulminaba con rayos atómicos. Herido, humillado y confundido, King Kong se vio obligado a retroceder. Así que chiste, así no se pelea en mi barrio. Dijo entre colmillos. Mucho ruido y pocas nueces. El ejército prosiguió con la estrategia llevando a Godzilla hasta una trampa de explosivos premeditada. Como era de esperarse, no le hicieron ni cosquillas. Su única esperanza recayó en la poderosa descarga de voltios. El general Masami dio la orden, sus hombres automáticamente encendieron los sistemas y pareció funcionar. Sin embargo, no contaron con la reaparición de King Kong desde la retaguardia y los puso en aprietos. A quien en cambio parecía gustarle el sabor de los voltios. Otra vez el caos se apoderó de la población. Las fuerzas militares sabían que Godzilla era normalmente el problema, pero el gorila se había tornado en una amenaza inmediata. Segundos antes de liberar el ataque masivo, Osamu llegó para interponerse tras ver a su hermana en manos de la bestia e improvisó un plan recreando el ritual de la isla. El calmante dispersado por el aire les dio la oportunidad exacta para rescatarla. Al percatarse que nada podría funcionar, el general Shinzo llegó a la conclusión de que ambos titanes debían eliminarse el uno al otro. De esta manera, mediante un gran despliegue aéreo, llevaron a King Kong hacia el monte Fuji. Al cabo de unas horas divisaron a su rival. El repechaje dio inicio. Round 2, fight. ¿De dónde salió ese maldito entrometido? ¡Entrometido tu abuelo! La historia volvió a repetirse. Las rocas no lograban ni aturdir al reptil. El gorila entonces empleó su fuerza bruta antes de que su oponente utilice sus rayos. Por desgracia, un pequeño tropiezo daba indicio de una posible conclusión. Godzilla estaba a punto de alzarse como el verdadero rey de los monstruos y las bestias. Osamu divisó desde el aire cómo King Kong era gomeado como piñata. Por fortuna, una próxima tormenta le dio una corazonada. Estuvo en lo correcto. El impacto del rayo reanimó a la bestia. Este inmediatamente se puso de pie para contraatacar con potentes choques eléctricos. La suerte se había tornado a su favor. Recordando la quemadura del primer duelo, Parao Sin Polo cogió un árbol y le dijo: ¿Te crees machito, no? Cómete este brócoli con chato. King Kong estaba en modo emputado berserker. ¿O tú qué opinas, Dewey? Golpe tras golpe, mi padrino radioactivo comenzó a retroceder. Los humanos solo podían limitarse a presenciar el acontecimiento. Los monstruos continuaron el combate a lo largo de la zona hasta llegar al castillo junto al mar. Después de unas constantes embestidas, ambos cayeron al Océano Pacífico. En aquel instante, un terremoto anunció el final del duelo. Pero, ¿quién había ganado? En el horizonte, la figura de King Kong nadando hacia su isla les dio una idea. Por ahora, la paz parecía estar con ellos, aunque en verdad, nadie podía asegurarlo. Mi puntuación para esta cinta sería de 3 reptars. Fuera de los obvios jajas durante la pelea, la historia, digamos, no es tan sorprendente. Pasamos a la siguiente. Godzilla vs Mechagodzilla. La historia comenzó en la isla de los monstruos. Anguirus, uno de los kaijus protectores y aliados de Godzilla, estaba presintiendo algo realmente catastrófico para la Tierra.
Mientras tanto, en Okinawa, Japón, dicho presagio fue confirmado por una chica cuando recitaba una canción tradicional. Su abuelo quedó atónito al escucharla. Un monstruo vendrá para aplastar y devorar a todos. Los hermanos Keisuke y Masahiko Shimizu, turistas que pudieron presenciar el momento, comentaban lo escalofriante que fueron sus palabras. Sobre todo porque ambos, el viejo y la muchacha, eran descendientes directos de la antigua familia real Azumi. En fin, más tarde Masahiko visitó las cuevas Gyokusen de la isla para estudiarlas, además de sus minerales y estructura. Lo que llamó su atención fue el extraño trozo de metal que encontró. Sospechoso. Su hermano Keisuke, por su parte, fue informado del descubrimiento de otra cueva, al parecer una muy antigua con secretos inquietantes. Más sospechoso. La prensa no tardó en merodear el sitio como buitres. Por fortuna, entre ellos estaba la investigadora del Departamento de Arqueología de Okinawa, Saeko, quien tras echarle un primer vistazo conectó de inmediato las figuras con una leyenda local. Esta decía que cuando la familia real Azumi fue atacada por invasores, un kaiju emergió de la tierra para protegerlos. El rey César. ¡Ya párale a tus tambores! Perdón. Quería entrar en la historia. Posteriormente, a solas, ella descifró la profecía completa. Cuando una montaña negra se manifieste encima de las nubes, aparecerá un monstruo para destruir al mundo. Pero cuando la luna se ponga roja y el sol salga del oeste, dos monstruos se unirán para salvarlo. Como era de esperarse, Keisuke conectó aquellas frases con el presagio. A todo esto, el misterioso hombre que parecía vigilar sus pasos dijo ser un reportero independiente, aunque su extraña actitud escondía algo más, mucho más sospechoso. Buscando respuestas, Masahiko visitó al prestigioso profesor científico Miyajima, a quien su amplio conocimiento le dio una pista inmediata. Sí, fúmate otro, hermano. El terremoto a continuación dio mal augurio. Según las últimas noticias, era el 10º hasta la fecha. Por otro lado, Keisuke, que acababa de llegar junto a Saeko a la casa de su tío experto en arqueología e historia, fueron atacados sin motivos al anochecer. Las intenciones del ladrón eran llevarse la reliquia del rey César a toda costa. Luego de un breve forcejeo, Keisuke logró que huyera, aunque seguían siendo vigilados. Los días siguientes, de entre las erupciones del monte Fuji, apareció Godzilla en cristiano, pero era distinto. Mostraba un comportamiento anormal, salvaje, como si estuviera sediento de destrucción. La profecía decía que cuando una montaña negra se manifieste encima de las nubes, aparecerá un monstruo para destruir al mundo. Nadie se imaginaba que fuera su propio protector. En aquel momento, Anguirus emergió de la tierra. Había llegado para detener al Godzilla con rabia, pero mediante uno de sus ataques, el kaiju desgarró una capa de piel y se distinguió algo brillante, inusual en Godzilla. ¿Qué era eso? Seguido, le sacaron la concha una y otra vez, hasta que al pobrecito le rompieron la mandíbula. Anguirus tuvo que retirarse con el rabo entre las patas. En los escombros de la reciente batalla, Keisuke encontró la capa de piel. Tras reunirse con su hermano y el científico, concluyeron que el material era el mismo titanio del espacio. El Godzilla emputado continuaba arrasando con todo a su paso cuando el otro apareció. El verdadero. El enfrentamiento fue brutal. La magnitud de sus ataques era sorprendente. Al distinguir algo en la piel del kaiju, algo reluciente, el científico confirmó su hipótesis. La criatura que salió del monte Fuji no era Godzilla, era un cyborg, mejor dicho, un Mecha Godzilla. En ese preciso instante, quienes controlaban a la bestia metálica revelaron su forma completa. Con su modo Rambo activado, este fulminó al verdadero. Keisuke y los demás vieron impotentes la derrota del protector de la Tierra y cómo se alejaba su nuevo enemigo.
¿Quiénes eran estos hombres plateados? Te preguntarás, estimado joven o señorita. Eran extraterrestres chinos. El equipo viajó enseguida a Okinawa, a las cuevas Gyokusen. Por desgracia, fueron emboscados allí por los alienígenas y llevados hacia su líder, el comandante para la conquista de la Tierra desde el tercer planeta del agujero negro del espacio exterior. Él necesitaba la ayuda del profesor Miyajima para reconstruir el núcleo de su robot. Sus conocimientos me servirán. Además, tampoco tiene elección, profesor. Concluyó al tiempo que sus soldados tomaban como rehenes a Miyahiko y a su hija. Como sea, en medio de una tormenta infernal, Godzilla se alimentaba de los rayos para levantarse otra vez, pues el combate no había terminado. Durante la madrugada, el ladrón regresó. Keisuke volvió a confrontarlo, aunque en esta ocasión se llevó una sorpresa. Era un simio alienígena chino. Ya se puso extraña la situación, ¿o tú qué opinas, Dewey? Interesante, ¿no? La persecución entre ambos culminó con el Choro cayendo por la borda junto a la reliquia. Toda su investigación se había arruinado. Pero ¿quién había salvado a Keisuke? Aparentemente el reportero misterioso. ¡No te aferres! A lo absurdo, porque la verdadera estatuilla del rey César seguía en su poder, ya que resulta que el muchacho mandó a elaborar una falsa anticipando una situación así. ¿Cuál jajaja, huevón? Hasta yo me la creí. En fin, una vez en tierra, la pareja se enteró que tanto el profesor, su hija y Misahiko no habían regresado al hotel desde hace varios días. Keisuke no dudó en ir a las cuevas en busca de su hermano. La reparación del magnífico Mechagodzilla estaba lista. El comandante para la conquista de la Tierra desde el tercer planeta del agujero negro del espacio exterior pensaba ejecutar la invasión a las 6 de la mañana del día siguiente. Pero primero, cumplió su palabra de hombre alienígena reuniendo al científico con su hija. Keisuke nuevamente se encontró con los extraterrestres y nuevamente fue salvado por el reportero misterioso. Él en realidad era un agente de la Interpol tras las pistas de esos seres, así que no tuvo problema en obligarlo a conducirlos al interior de su base. El dolor ya era insoportable. La aparición de este agente resultó fundamental para el rescate y la fuga del equipo, ya que incluso el comandante para la conquista de la Tierra desde el tercer planeta del agujero negro del espacio exterior estaba seguro que caerían en su trampa antes de huir. No obstante, se equivocó. La luna roja fue señal de que la profecía se estaba cumpliendo. El equipo entonces se dividió. Un grupo regresó a la base enemiga e intentó sabotear fallidamente al cyborg. El resto, en cambio, llegó al auxilio de los descendientes de la familia Sumi y tuvo éxito gracias a la intervención de otro agente de la Interpol. La alineación de la luna y el sol naciente dio la ubicación del rey César. Como dictaban las antiguas escrituras, la muchacha recitó la canción para despertarlo justo cuando Mechagodzilla se manifestaba. El kaiju aliado arremetió enseguida, a pesar de reflejar los rayos oculares del cyborg. Al igual que a Anguirus, le sacaron la concha una y otra vez. El comandante para la conquista de la Tierra desde el tercer planeta del agujero negro del espacio exterior estaba extasiado de felicidad. Sin embargo, el regreso del rey de los monstruos frustró su conquista. En un mundo de caos, un campeón surgirá. Por desgracia, poco a poco Godzilla fue cayendo ante su copia cibernética. Ni siquiera la ayuda del rey César funcionó. Al contrario, Mechagodzilla tuvo dos grandes blancos donde bombardear. Tati mitara, sotare ni mitedu, que significa miren a esos idiotas. El combate pareció concluir cuando tras una serie de ataques, Godzilla terminó en muy grave estado. Aún así, sangrando, el kaiju se puso de pie para continuar. Tenía deberes sagrados que cumplir y los cumpliría hasta quemar el último cartucho.
Haciendo uso del poder de los rayos, se transformó en un polo magnético para atraer a Mechagodzilla y contenerlo. El rey César leyó la jugada y embistió frenéticamente hasta causar daños irreparables. Godzilla entonces puso fin a la batalla arrancándole la cabeza. La Tierra estaba a salvo. Win-win para los kaijus. Paralelo a esto, los muchachos, al tanto de todo, aprovecharon la distracción para liberarse, eliminar a sus enemigos y sabotear la madriguera Alien. Finalmente, el mundo observó cómo en medio de la destrucción, el rey de los monstruos se alzaba triunfante junto a su nuevo aliado. Ellos estarían dispuestos a regresar cuando la humanidad más los necesitara. Mi puntuación para Godzilla vs Mechagodzilla es de 3 reptars. Buena acción y efectos prácticos sobre todo. Aunque la historia... flojita. Siguiente película. Godzilla vs Space Godzilla. La historia comenzó en tiempos oscuros. Mientras la humanidad desarrollaba armas para protegerse en la Tierra, una terrible amenaza llegaba desde el espacio. Una conectada Godzilla, el rey de los monstruos. Aliados y enemigos eran conscientes de ello. Sin embargo, los grupos internacionales de defensa estaban enfocados en desarrollar tecnología, o bien para acabar con él o controlarlo mediante psíquicos. El Proyecto T. Miki, una de las más estables y poderosas Medium, era la perfecta candidata para hacerlo. En paralelo, Koji Shinjo y Kiyoshi Sato, 2 miembros de la G-Force, visitaban la isla de Kaijus con el fin de preparar el terreno. Ahí, además de encontrarse con un compañero suyo, Akira Yuki, quien al parecer tenía planeado eliminar a Godzilla, conocieron al pequeño y tierno hijo de mi padrino, Little Godzilla. Ni siquiera la NASA era capaz de explicar qué fenómeno estaba aproximándose a la Tierra. Sea lo que sea, lucía como una futura catástrofe. El aviso de Mothra respecto a esto llegó pronto a Miki. Viene a matar a Godzilla. Si él cae, la Tierra también caerá. ¡Santa cachucha! Estas palabras terminaron por convencerla de participar en el experimento. Miren, es una bala especial hecha a mano, un coagulante de sangre. Tuvo que explicar Yuki a Shinjo y Kiyoshi. Su objetivo era claro y su motivación muy fuerte. Ese monstruo había acabado con la vida de su mejor amigo años atrás, el coronel Gorogondo, y no lo iba a perdonar. Pronto los radares dieron el aviso. G-Force entonces envió en primer lugar a Miki y a otros miembros para iniciar el Proyecto T en la isla. Y en segundo lugar envió al recién creado Moguera directo al espacio con el fin de acabar con una posible amenaza. Miki era quizás una de las pocas personas que podía percibir los sentimientos de los kaijus. Por lo mismo, una compasión muy fuerte golpeaba su corazón. En aquel instante, un fuerte sonido los puso en alerta. Todos ya se encontraban en posición cuando descubrieron al pequeño responsable. Irónicamente, aunque Yuki odiaba a Godzilla con toda su alma, pasar mucho tiempo ahí junto a mi primo Little Godzilla lo hizo encariñarse. No obstante, al cabo de unos minutos, Miki advirtió de otra presencia. El desgarrador grito de Godzilla era inconfundible. El Proyecto T inició enseguida. Por supuesto que Akira Yuki intentó tomar venganza, pero sus balas especiales resultaron inútiles. El proyectil de Shinjo, por lo contrario, fue certero. Una vez colocado el dispositivo, la psíquica empleó su don. Para preocupación de la humanidad, el combate de Moguera fue muy breve. Su gran poder fue minúsculo ante la criatura del espacio. A esta pérdida se sumó otro más. La inestabilidad de las ondas cerebrales impactaron en Miki. Terrible. Es un terrible cuento. ¿Quién dijo que murió? Yo no. Yo tampoco. Porque la psíquica seguía con vida y una sensación grave de peligro. En efecto, el monstruo del espacio había llegado. La figura infernal cubrió los cielos hasta descender. Algo llamó la atención del grupo, era idéntico a Godzilla. Incluso el pequeñín se confundió un poco. Por desgracia, el kaiju del espacio no parecía ser amigable. Viejo, eres tú. Chibolo, ¿sabes cuál es el animal que relincha y trota? No sé. El caballo, el que ataca con un gran rayo.
Godzilla acudió enseguida a defender a su cría, Tesoro, ya voy. pero terminó siendo muy vulnerable al convertirse en un escudo. Seguido, no contento con derrotar al rey de los monstruos, aprisionó al pequeño. Con mi niño, no te metas, hijo de tu La teoría de G-Force, según Chinatsu Gondo, la hermana del fallecido coronel, era que las células de Godzilla habían llegado al espacio a través de Violante Omotra años atrás, y evolucionó de forma estrepitosa por la exposición. Por ende, fue bautizado como Tiene sentido. Tiene mucho sentido. Ante esto, los altos mandos decidieron cambiar de estrategia. ¿Poder psíquico? Huevadas. Requerimos de fuerza real. Reactivaremos el proyecto Moguera, dijo uno de ellos, y acordaron que el candidato más apto para pilotarlo era Akira Yuki. De hecho, tenían razón, pues en un descuido, Miki fue capturada por una agrupación que deseaba controlar a Godzilla mediante su poder mental. Shinjo y Kiyoshi, liderados por Akira, demostraron infiltrándose y liberándola, porque eran soldados de élite de la G-Force. Además, se dieron con la sorpresa que tan poderosas eran las capacidades de Miki. La pesadilla del espacio ya estaba en Tokio. La ciudad poco a poco se iba consumiendo en el terror. Luego del rescate, la gente llegó a tiempo para la defensa. Sus fieles seguidores Shinjo y Kiyoshi también se unieron a la misión. No pasó mucho para que Godzilla también se manifestara cerca de la bahía. Ante estos dos titanes, los humanos eran diminutos. Y solo había una forma de solucionar la enemistad. Merlina, explícales. Tuvieron sexo. No, mentira. ¡Horribles! La colisión de kaijus era inminente. Sin embargo, en plena misión, el odio nubló el juicio de Yuki y fue directo hacia Godzilla. Sus pilotos, al ver esta acción, no tuvieron otra que noquearlo y retomar el rumbo. El objetivo ya estaba en el corazón de Tokio. En cuanto lo divisaron, el ataque dio inicio. La batalla parecía estar a favor de la humanidad hasta que el monstruo destrozó a Moguera. En aquellos instantes, Godzilla embistió con todo. Él también deseaba preservar su planeta. Lamentablemente, el enemigo tenía un altísimo nivel. Fue una masacre. ¿Acaso el mundo estaba por sucumbir? ¿Acaso Godzilla también sería derrotado? ¿Acaso aún tu estimado joven señorita no está suscrito? Es al toque, mira, así. Es lo peor que ha pasado en la historia de los eventos humanos. ¡No te aferres! A lo absurdo, porque Akira Yuki entró en razón, dejó a un lado su vendetta personal e indicó una nueva estrategia. Aprovechando que los monstruos se sacaban la chucha entre sí, dividió a Moguera para ganar ventaja. Pronto descubrieron que Space Godzilla canalizaba su enorme poder a través de los cristales incorporados en su cuerpo, así que inmediatamente pasaron a destruirlos. Sin embargo, un contraataque los obligó a retroceder. Váyanse, yo me encargo, no se preocupen, ordenó Yuki, decidido a eliminar al invasor. No tanto porque la seguridad global estuviera en juego, sino porque él sería el único en acabar con Godzilla. Complicación tras complicación, el soldado persistió hasta impactar con el monstruo. El rey hizo el resto. Entonemos la bamba en son de victoria. Dice la bomba, ese testigo tan poca desgracia. Finalmente, gracias a los poderes de Miki, consiguieron rescatarlo de entre los escombros. Un enemigo más de la humanidad había sido derrotado. Esto replanteó el problema. ¿Godzilla era realmente un aliado o un enemigo? La respuesta y el futuro era incierto. Solo eran conscientes que la aparición del kaiju del espacio fue solo un aviso de que muchos otros estaban por venir. Mi puntuación para Godzilla vs Space Godzilla es de 2 Reptars. La verdad es que esta película me pareció un meh. No me encantó, pero tampoco me disgustó. Seguimos. Godzilla vs Destoroyah. En 1954 apareció el primer Godzilla y atacó Tokio. El resultado, devastador.
Solo a través de un avance científico, una peligrosa arma de doble filo pudieron derrotarlo, el destructor de oxígeno. Años más tarde aparecieron descendientes suyos que, a diferencia del original, defendieron el planeta. Ante las nuevas amenazas globales, la humanidad creó una organización de defensa llamada G-Force. Además, durante esta era de monstruos, se encontró un huevo que contenía un kaiju del mismo tipo que Godzilla. El actual y más grande lo adoptó como su hijo. Recientemente, el padre derrotó al malvado ser del espacio exterior, Space Godzilla. La historia comenzó con la búsqueda de Godzilla y su hijo en la isla Bass. No había rastro de ninguno y tampoco del sitio. Pero no pasó mucho hasta que el rey de los monstruos apareció en Hong Kong, furioso y recontraemputado. La enorme radiación en su interior se podía notar. Algo jamás visto se avecinaba y la humanidad estaba en medio. Mientras tanto, los líderes de G-Force analizaban la situación. Creían que el fenómeno que destruyó la isla era responsable de la sobrecarga en Godzilla, pues tal como los hombres tenían un corazón, Godzilla tenía un reactor nuclear. El informe de un universitario llamado Kenichi Yamane, en efecto nieto adoptivo del mismo Dr. Yamane que conoció al Godzilla original, contenía información muy relevante para entender la naturaleza del kaiju. Aunque durante muchos años lo creyeron como fracasado, él les comentó que el trabajo de su padre y abuelo fue de gran importancia en su investigación. Pobrecito, lo juzgaban como esqueleto. No más porque creo en la ciencia. Al principio Kenichi se hizo de rogar, no quería involucrarse con la G-Force, pero en cuanto escuchó el nombre de la famosa psíquica Miki Saegusa, accedió a colaborar. Tanta vaina, tanto floro para que caiga así de fácil. Por otro lado, la nota sobre el desarrollo de microoxígeno para el supuesto bienestar del mundo llamó la atención de la señora Emiko Yamane, hija del Dr. Yamane y otra de las sobrevivientes de los 50. Temiendo lo peor, llamó de inmediato a su nieta periodista para advertirle que aquel invento tenía bastante similitud al del Dr. Serizawa, el destructor de oxígeno. Sospechoso. 40 años habían pasado, pero la seño aún recordaba sus palabras. Si mi investigación sobre el oxígeno es empleado como arma, será peor que cualquier arma nuclear. En fin, la inclusión de Kenichi fue fundamental para G-Force. Él les avisó que Godzilla era una bomba de tiempo y si tan solo explotaba, sería el fin de la civilización. Chicha morada negrita quemó unos ampare. Debido a su inestabilidad, tampoco podían atacar al kaiju sin provocar la catástrofe. La respuesta de pronto apareció allí, al alcance de sus manos. Oxygen Destroyer. ¿Nani? La misma arma de doble filo que acabó con el Godzilla original. La señora Yamane también pidió a su nieto Kenichi que por favor que no utilizara aquel invento. El Dr. Serizawa destruyó su investigación por ese motivo, Kenichi. Es muy peligroso y advirtió al mundo de las consecuencias antes de sacrificar su vida, le dijo ella. El muchacho le contestó: abuela, el mundo está en peligro, tenemos que intentarlo. Además, yo soy bacán. Bueno, eso último no lo dijo, me lo acabo de inventar, pero se entiende. Como sea. Continuando con su labor, el científico tomó muestras de la tierra donde murió el primer Godzilla y descubrió rastros de vida muy antigua. ¿Qué quieres decir con eso? Que algo más grande, más siniestro estaba llegando a la bahía de Tokio. Y lo que es peor, la liberación del microoxígeno estaba contribuyendo en su evolución. Miki por su parte estaba muy preocupada, no podía sentir la presencia del hijo. Alerta roja. Godzilla padre estaba a la vista rumbo a un centro de energía nuclear. Aunque también apareció otro. Inmediatamente G-Force envió a sus hombres a encargarse del nuevo. Por desgracia, su resistencia y poder era increíble. Aguanta, eran varios. En cuestión de segundos el escuadrón cayó. ¿Qué eran esas criaturas? Te preguntarás, estimado joven o señorita. Espérate que saco la Pokédex.
Destoroyah, también conocido como Destructor, es un kaiju proveniente de una colonia de crustáceos del Precámbrico. Fue despertado y mutado por el destructor de oxígeno que mató al Godzilla original en 1954. Habilidad especial, rayo de microoxígeno. Los intentos por contener la sobrecarga no funcionaron para nada. Su temperatura ya era irreversible. Paralelo a esto, Godzilla Jr. fue visto en la bahía y ya no era una bendición. El suceso reciente de la isla lo había cambiado. Más adelante comenzó la movilización de la defensa. Los crustáceos emergieron de por aquí y por allá, eran difíciles de contener. Y lo peor llegó cuando se fusionaron en uno solo. El destructor de oxígeno había tomado forma. Destoroyah. G-Force tenía dos graves problemas ahora. La solución más viable que Kenichi pudo leer fue solamente el de enfrentarlos para poder contraatacar luego. De esta manera, las dos psíquicas del equipo guiaron al Godzilla hijo hacia Tokio. Era la única forma de atraer al padre. En medio de la evacuación entre fuego y cenizas, los kaijus se encontraron. El pequeño contraatacó, soportó como valiente cada embestida del crustáceo hasta que de pronto, otra evolución. Por fortuna, cuando se encontraba en la peor situación, logró ganar tiempo anticipando la llegada de su padre. Y bueno, se pusieron al día. Papá. Tesoro. Me quieren pegar. ¿Quién? Un crustáceo feo. ¿Dónde está? Por allá lo dejé. Ahorita voy para sacarle la concha a su... Sin embargo, una vez más, el crustáceo cascarudo mutó. ¿En serio? La gran batalla dio inicio. Destoroyah atacó salvajemente. Luego de derribar al padre, tomó al hijo para castigarlo sin piedad. Aunque Mickey sintió su dolor, fue incapaz de hacer algo cuando un nuevo rayo cayó sobre él. A pesar de ser considerado un monstruo, Godzilla padre podía percibir el estado de su bendición. Su enorme dolor se transformó en furia. Padrino, por favor, acaba con ese crustáceo, hijo de su... ¡Sí! ¡Mátenlo! ¡Y córtenle las pelotas! El choque de titanes fue descomunal. Cada impacto suyo hacía temblar Tokio, por lo que G-Force solo optó por observar y aguardar por el momento oportuno. Si bien la reciente transformación de Destoroyah le dio una notable ventaja, Godzilla peleó empleando todo su poder. ¡Doble golpe! ¡Lucha final! La capacidad del crustáceo de dividirse dificultó las cosas, claro que sí, pero al final el rey de los monstruos logró someterlo. Mucho ruido y pocas nueces. Tras esto, Godzilla fue a ver a su hijo. Presenció cómo su último aliento se escapaba para siempre. Mientras lloraba su pérdida, Destoroyah regresó atacando a diestra y siniestra. Godzilla estaba al límite. Su estado de salud física y emocional aceleraron su proceso de sobrecarga y comenzó a derretirse desde adentro. Aún así, sacó provecho de esta energía para fulminar a su rival. G-Force vio el chance de entrar en acción y acabó por completo con el crustáceo. ¡Meltoda! Finalmente, el rey de los monstruos se consumió a sí mismo al tiempo que los humanos intentaban contener la explosión. En aquel momento, la Tierra presenció un suceso histórico, un acontecimiento que sería recordado durante décadas: la muerte de Godzilla.
¡Mi padrino! Este es el peor día de todos mis días. Algunos señalaban que Tokio era una ciudad fantasma, otros que obtuvieron lo que se merecían por jugar con fuego, y solo unos pocos lloraban por su ausencia. A lo absurdo, porque un rugido se distinguió a lo lejos. Godzilla hijo continuaba de pie gracias al último regalo de su padre, y se quedaría en el mundo para demostrar quién era el rey. Mi puntuación para esta película sería de 5 Reptars. Creo que es una de las cintas japonesas de la franquicia que más me ha encantado. El enemigo Kaiju, extraordinario, ¿eh? Y el acontecimiento de la muerte de Godzilla como cierre, genial. Next. Godzilla Final Wars. La historia comenzó con un grito de mi padrino Godzilla. Y posiblemente era el último, pues debido a las condiciones climáticas la humanidad obtuvo la victoria. Luego de tanto tiempo lidiando con monstruos gigantes creados a partir de la contaminación, luego de tantos años buscando la armonía con el grupo de mutantes nacido en esta época, algo de paz parecía llegar a la Tierra. El mayor enemigo del mundo, el rey de los monstruos, había sido derrotado. Gran parte de este mérito se lo llevó las Fuerzas de Defensa de la Tierra y su unidad militar de élite llamada Organización M, conformada principalmente por mutantes y humanos de alto nivel. Por ejemplo, una de sus tropas cazadoras más letales era la del coronel Gordon y su nave Gotengo. Oigan, ese tío se parece a Bison de Street Fighter, ¿no? A ver, peguen caritas, igualitos. Aunque también tiene un aire al antiguo Mario Bros. A ver, peguen caritas, igualitos. En fin, el tema es que este sujeto no tenía miedo a la muerte. Sus huevos eran de acero. Stay on course. Stay on course. Stay on course. Okidoki. Además que estaba rodeado de una excelente tripulación. Game over. Y hablando de los mutantes, tengo que aclarar que cada uno contaba con habilidades especiales, potenciadas y superhumanas. Ah, y claro, eran asiáticos. ¡Yo soy invisible! Dos de los más resaltantes eran Kazama y Ozaki. ¡Perdón! Quizás la gran diferencia de ambos era su ideología de cómo proteger. Kazama, al igual que la mayoría, creía que la violencia era necesaria, mientras que Ozaki se inclinaba más a creer en la amabilidad de las personas. Ya sabemos quién es fan de Naruto y quién es fan de Sasuke. Justamente por dicha diferencia, el jefe de la unidad de mutantes asignó a Ozaki la misión de escoltar a la bióloga Miyuki Otonashi. ¿Ves? Te hace falta odio, le dijo Kazama al verlo de niñero. Durante la investigación de Miyuki junto a otros científicos, el mutante descubrió más de su origen. ¿Quién era ese monstruo de metal y carne de hace 12.000 años? Se escuchó de pronto en la sala. En un parpadeo, los tres fueron llevados a una dimensión, en donde pequeñas criaturas les explicaron que así como existían kaijus de naturaleza maligna como Gigan, existían también de naturaleza buena como Mothra. La más sorprendente revelación que dieron fue que los mutantes compartían lazos de sangre con esos kaijus. Sí, fúmate otro, hermano. Ya. La llave dejada en la mano de Ozaki aclaró que la pastrulada había sido real. Mientras que el huevo de gallina subía de precio en Perú, un nuevo ataque masivo simultáneo alarmó al resto del mundo. La bestia alada Rodan causaba estragos en Nueva York. ¿Qué está pasando acá? Los pinchazos de Anguirus aterrorizaban Shanghái. ¿Qué pasa acá? Kamakura volaba en los cielos de París. ¿Qué está pasando aquí? Sila, el Godzilla gringo, apareció en Australia haciendo destrozos por doquier. Pues me estoy asustando ya. E incluso los Backyardigans hacían de las suyas en el centro de Lima. Minuto tras minuto nuevos reportes llegaban. Ganymedes atacaba por aquí, King Caesar y Humunga por allá. La situación era un total caos. Por ende, las fuerzas de defensa salieron al contraataque.
El equipo de Kazama y Ozaki se encargaron del cangrejo desgraciado. Les habían hablado del ceviche y bueno, era tiempo de probarlo al estilo Power Ranger con sal y limón. ¡Morfosis, amigos! ¡Wow! En medio de las chispitas, algo apareció. Sorry, I'm a vegetarian. Una inmensa luz emergió desde el cielo, capturando a cada monstruo como si de Pokémones se tratara. Al parecer, atención, agarra al pollo, al perro, al pato, al gato y a tu vieja. Se trataba de extraterrestres asiáticos. La teoría de los antiguos astronautas sugiere que tal vez estaban presenciando una nave extraterrestre. No pasó mucho para que estos aliens llamados Xiliens, con apariencia de personajes de la Matrix, convocaran a una reunión a través del famoso secretario general Daigo. Según sus palabras, ellos venían en son de paz. ¿Están aquí, no es así? ¡He venido a meterle mi polvito! Es más, buscaban ayudar al planeta Tierra destruyendo el meteorito que se encontraba en camino. Una pequeña muestra de sus buenas intenciones fue abducir a todos los monstruos en el reciente suceso. Obviamente el morbo no se hizo esperar. Viajé a Suiza a reunirme con mi buen amigo y mentor Erich von Däniken, el padre fundador de lo que se conoce como la teoría de los antiguos astronautas. Luego el monstruo empezó a gruñirme, le arrojé rocas y lo maté, y luego voló con botas de cohete y pude subir sobre su cabeza, y ahora el monstruo es mi amigo y fuimos a comer helado. Exacto. Ese hombre es loco, ¿no? ¿Alianza espacial? Todo esto comenzó a hacer ruido en Ozaki y la bióloga, más aún cuando descubrieron un pequeño gran detalle. El disque secretario general no parpadeaba. Era un alienígena como Mark Zuckerberg. Las sospechas se confirmaron luego de tomar muestras de su ADN durante un ataque. A partir de aquí el asunto fue de mal en peor. ¿Quién era humano y quién no? ¿Acaso se trataba de una invasión secreta? O sea que el meteorito que mencionaron nunca existió. Ozaki entonces propuso tomar acciones inmediatas con el líder que sí o sí era 100% humano. Se refería al coronel Mario Bison Bros. ¡Mamma mía! No lo comprendo, jefe. ¿Por qué chucha no aniquilamos de una vez a esos simios imbéciles? Dijo furioso un alienígena rebelde. La respuesta del líder supremo fue que una conquista no requería necesariamente el uso de la fuerza, sino de la inteligencia. A través de las palabras, esos terrícolas caerían pronto. Para mala suerte de ellos, el teatrito de la invasión secreta se cayó durante un programa de TV. El coronel Mario Bison Bros llegó directo a desenmascararlos. Sus manos de plomero y dictador no dudaron. Su seguridad fue inquebrantable, ya que previamente junto a su escuadrón descubrió que más agentes eran impostores. Watch it, X-Men. Aguanta, ¿un mutante llamó X-Men a un alienígena por ser ex-aliens? Entendí esa referencia. Game over. Lamentablemente, aunque al inicio los humanos tuvieron el control y la ventaja numérica, la traición del alienígena rebelde, a quien por motivos prácticos llamaremos el controlador X gótico japonés Xiliens. ¿Qué? Oh no, mucha huevada, le diremos X nomás. Los puso en serios aprietos. Este nuevo líder enseguida manipuló a la mayoría de mutantes de corazón oscuro para que obedecieran sus órdenes. Acabar con el enemigo. Por fortuna, gracias al sacrificio del entrenador de los mutantes, algunos consiguieron escapar. Por desgracia, Kazama, quien también había caído en el control mental de X, fue directo hacia ellos y enfrentó a su viejo compañero. Si bien durante los entrenamientos Kazama demostró mucha superioridad, lo cierto era que Ozaki siempre fue mejor en todo aspecto. Era un Saiyajin de corazón noble y por ende no buscaba humillarlo, aunque bueno, dadas las circunstancias, tuvo que hacerlo. En paralelo, X comenzó la destrucción del planeta Tierra. A diferencia del antiguo líder, él quería divertirse. Liberen a todos los monstruos, incluyendo a Reptar, Barney y la señorita Laura. Quiero que sufran. Fueron sus órdenes. El caos y la desesperación invadió al mundo entero. ¡Oh, no! Los humanos no tenían un protector. El hijo de Godzilla también estaba pequeño y solo pudo presenciar el final de una raza. ¡No te aferres
Tras reorganizarse y ver que no tenían muchas alternativas, el coronel Mario Bison Bros propuso algo inaudito. Our last hope is right here. Estaba recontra seguro de sus palabras. Yes. Godzilla era el arma de destrucción más poderosa que había conocido. Yes. Además, según las investigaciones, este kaiju no compartía ADN con los otros y los mutantes, por ende no podía ser controlado. Yes. De esta manera, el equipo se marchó y a su viaje le llamó Libertad, y en el cielo descubrió monstruos gigantes alterados por la contaminación del medio ambiente. This is Operation Final War. Por desgracia, X, que estaba al tanto de sus movimientos, envió a Gaigan. Aunque lo más preocupante aquí fue la actuación de estos dos guardias del área G del Polo Sur. Well, they said they're coming. What? Here? They're coming to wake up Godzilla. ¿Y cuántos meses de embarazo tengo? 4 meses y es un niño. ¡Qué emoción! I don't like this. En medio de la batalla del Gotengo y Gaigan, Godzilla despertó. La furia guardada se veía en sus ojos. ¡Qué emoción! Ahora sí que comienza la competencia por el título mundial. ¡Ay! ¿De dónde salió ese maldito entrometido? ¡Entrometido tu abuelo! Presenciando tal acontecimiento histórico, el coronel Mario Bison Bros enseguida envió una advertencia al líder enemigo diciendo que lo iban a hacer mazamorra. ¿Con que el padrino de Dre, no? ¡Uy, vamos a jugar! Fue la respuesta de X mientras enviaba monstruos bajo su control. Sila, el Godzilla gringo, fue el siguiente. ¡Ay! Demostraría a sus haters que no era un simple meme o un payaso. Él era un verdadero... no pasa nada, ahorita se levanta. ¡Resplandor final! El próximo oponente fue el arácnido Kumonga. ¡Ay! El dios Kaiju se pasó sus telarañas por los huevos. En la Tierra del Sol naciente aparecieron mucho más rivales. ¡Ay! Kamakura, por su parte, no pudo hacer nada, le sacaron la entrechucha. De pronto llegaron 3 monstruos más: King Caesar, Anguirus y Rodan. Aunque en el pasado ellos fueron compañeros de batalla, Godzilla tuvo que frenarlos. Ok, no entendí qué ha pasado. Godzilla esquivó el ataque, atajó el penal. Que alguien me lo explique, por favor. Seguimos. A diferencia de los anteriores, con estos 3 el rey de los monstruos tuvo piedad y no los aniquiló. Su retoño claro que estaba emocionado por tanta victoria. Hasta Digi evolucionó de alegría. Mientras tanto, la humanidad no andaba hueveando por allí. No, todo lo contrario, andaba luchando en los cielos de Tokio. Por desgracia, al ser frenados por un escudo de energía, un recuperado Kazama decidió entregar su corazón. Así, tal cual escena del Día de la Independencia, el joven mutante cambió el rumbo de la guerra. Bueno, no tanto, ya que lamentablemente, a pesar del sacrificio, el coronel Mario Bison Bros, Ozaki y el resto fueron capturados. En fin, al tiempo que Godzilla aniquilaba a este moco que no recuerdo cómo se llama y a este cangrejo que tampoco recuerdo cómo se llama. ¡Resplandor final! El oponente más poderoso apareció, Monster X, o el Monstruo X en cristiano. ¡Oh! ¿Y qué pasó? No me lo digas, no, dímelo. Viendo cómo masacraban a nuestro muchacho, las pequeñas hadas de la isla enviaron a Mothra. La versión mejorada de Gaigan quiso impedir que interviniera, pero el poder de la polilla prevaleció.
En paralelo, el grupo inició la batalla en la nave. Ozaki, sobre todo tras ser gomeado como piñata, se vio obligado a despertar su séptimo sentido. Seiya. Tienes que levantarte, es necesario, levántate. Tienes que ganar este combate. Según el mismísimo líder alienígena, su caso era excepcional. No se trataba de un mutante puro ni de un humano. Era un híbrido con muchísimo poder. No tengo derecho a perder. Todavía no. No tengo derecho a perder. ¡Es fantástico! ¡Se pone de pie! En mi vida había visto un hombre tan valiente. ¿Es tan excitante? Poco a poco la humanidad fue consiguiendo la victoria. El coronel Mario Bison Bros incluso tuvo que enfrentarse a 2 aliens solito parado y sin polo. Nada de armas, eso eran huevadas. ¡Eso son huevas! Bien había dicho el bigotón al extraterrestre. Lo iban a dejar como mazamorra. Un chiquito mazamorrero que le gusta mazamorra. Encontrándose derrotado y mazamorreado, X no tuvo otra que la autodestrucción. Quería llevarse a todos los que pudiera. Luego de huir de la nave, el grupo distinguió que Godzilla la estaba pasando muy mal. Monster X acababa de mutar en King Ghidorah, chicha morada negrita con su limón, su piña y canelita. Al parecer, su kaiju base fue el esqueleto del antiguo diablo de 3 cabezas. Las mejoras añadidas por los aliens lo habían vuelto invencible. Godzilla estaba a punto de ser enviado al más allá. A lo absurdo, porque en ese momento Ozaki combinó toda su energía mutante junto a la de la nave Gotengo para traer al rey al más acá. Una a una, mi padrino fue destruyendo las cabezas de esa sabandija. Ya lo tenía harto, ese concha su madre lo veía hasta en la sopa radioactiva. Zamaqueada por aquí, zamaqueada por allá. Él no paró ni por un segundo hasta darle el golpe de gracia. ¿Es tan excitante? ¡Resplandor final! ¡Lo lograron! Sin embargo, aunque el enemigo común ya no estaba, el rey no ignoró a los humanos. Esas criaturas habían causado demasiado daño al mundo con sus inventos de mierda y esa red social llamada Twitter. Ya estaban por agarrarse a rayos láser cuando el pequeño Min ya llegó. Solo la inocencia y la nobleza del tilín kaiju y del otro tilín humano cesó la violencia. ¿Acaso la guerra había terminado? ¿O una nueva se avecinaba? No olvides dejar tu rico like y activar las notificaciones para enterarte. Esta historia continuará. Mi puntuación para Godzilla Final Wars es de 3 reptars. Si bien me encantaron las batallas, la acción y cómo Godzilla logró imponerse frente a todos, la historia es algo flojita. Eso sí, el fanservice está por doquier, ¿eh? Pobrecito Godzilla gringo, pobrecito. Seguimos avanzando. Shin Godzilla. La historia comenzó con distintas anomalías en la bahía de Kisarazu, Japón. Algunas figuras importantes del servicio de inteligencia creían que se trataba de una erupción volcánica, una inusual bajo el agua. De pronto, una figura se divisó. La preocupación se hizo notar en las palabras. Aterrador. En mitad de este caos, rumores comenzaron a surgir. ¿Gases tóxicos en el mar japonés? ¿Se trataba acaso de un fenómeno nunca antes visto? Algunos hasta decían que una criatura milenaria había despertado, a pesar de que lo último sonaba a huevadas. Ya existían fotos circulando en internet y Rando Yaguchi, un joven funcionario del gobierno, defendía esa idea. No la vayas a cagar, Yaguchi. No seas supersticioso y rebelde. Le advirtieron. El muchacho se pasó esa sugerencia por los... y explicó directamente al primer ministro todo lo que había investigado sobre el monstruo. Mientras los más antiguos tomaban su palabra como un chiste, algo venía desarrollándose. Recién cuando los medios captaron al fenómeno en acción se desató el terror.
¿En serio? No lo sé, tú dime. Debido a que el hecho no tenía precedentes, nadie sabía qué chucha hacer. Yo recomiendo que lo exterminemos, comentó uno. No, yo creo que es mejor capturarlo con vida para propósitos académicos, añadió otro. ¡Disolver! ¡Disolver!, gritó uno más. En paralelo, exterminación, captura o expulsión. Esas opciones quedaron en la mesa luego de que algunos expertos opinaran. ¡Uno está con Dios! ¡Nadie está contigo! La preocupación más grande, aparte de que el pollo había subido de precio, era que la criatura fuera capaz de caminar en tierra. Durante la siguiente rueda de prensa, Japón confirmó sus temores. El monstruo salió del mar. ¡Esa huevada! ¡Pedazo de mierda! ¿Acaso me estás provocando el vómito? En un santiamén, la catástrofe llegó a Tokio. ¿Qué era aquella cosa que buscaba y por qué tenía ojos saltones de peluche? Hola. Nuevamente la preocupación se hizo notar en las palabras. Ante esto se declaró estado de emergencia en el país. Atención a todos los ciudadanos. El gobierno ha iniciado la evacuación. Por favor, guarden la calma y sigan los pasos del siguiente mensaje. Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Japón decidió desplegar sus fuerzas militares para acabar con la nueva amenaza. En un principio plantearon la idea de solicitar apoyo a los Estados Unidos, pero al ser un asunto de tierras niponas, el primer ministro optó por realizar el primer ataque. ¡Ya lo podrás vencer! La ventaja obvia que tenían y hacían la naturaleza del fenómeno. No se trataba de un terremoto, de un tifón o de un muñeco diabólico. Ese demonio con ojos de peluche podía ser neutralizado. Sin embargo, un suceso los agarró fríos. Por razones incomprensibles para el ser humano, la criatura estaba sufriendo una evolución. El Leviatán dejó de arrastrarse como una serpiente para pasar a caminar como un rey en la tierra. Presenciando esto, el primer ministro y sus funcionarios enseguida quisieron dar la orden de ataque, pero debido a la presencia de civiles en el área se tuvo que cancelar la misión. Esta breve pausa fue aprovechada por el Kaiju, quien se fue directo hacia la bahía de Tokio y desapareció. En los próximos días la humanidad se dio cuenta de lo diminutos que eran, pues el monstruo estuvo tan solo 2 horas en tierra y había causado esa magnitud de desastre. O sea, la pregunta era entonces, ¿cuándo y dónde aparecería otra vez? ¿Y qué era? Sea como sea, el demonio con ojo de peluche seguía en las profundidades, acechando. ¡Me das asco! Mientras aguardaban, Rando Yaguchi creó un grupo especial de investigación. Estaba harto de los políticos, quería su propio camino. Así nadie lo juzgaría como esqueleto. No más porque creo en la ciencia. Cada integrante, lobos solitarios, marginados, frikis y rebeldes, contaba con el talento suficiente para descifrar la información disponible. Allí no importaba el título, nivel de educación o rango militar. Todos trabajarían en conjunto para derrotar al Kaiju. Lo tenemos que matar. Hirome Ogashira, la directora adjunta de la Oficina de Conservación de la Naturaleza, propuso una hipótesis muy acertada. ¿Era posible que el monstruo consiguiera su energía de una fisión nuclear? No, Rafita, baje el arma porque la señorita tenía razón. Prueba de ello fue la alta radiación dejada en Tokio. Pronto llegó una enviada americana de origen japonés, Kayoko Ann Patterson. Ella brindó al equipo de Yaguchi un nombre crucial para la investigación, Goro Maki. Según decían los informes, era un ex profesor universitario y biólogo que no solo trabajó en una empresa nuclear, sino que pronosticó la aparición del demonio marino mucho antes. Demasiada coincidencia, resultaba sospechoso. Lamentablemente su paradero era desconocido. El único rastro suyo que encontraron fue una nota que decía: ya tienes lo que quieres, así que vete y déjame en paz. ¡Uy! Muy sospechoso. Por otro lado, los gringos ya tenían un nombre clave para referirse a mi padrino: Godzilla.
Y es Gojira, maldito idiota. Algunos textos japoneses explicaban su significado, la encarnación de Dios. Ok, a partir de ahora llamaré al kaiju como Gojira, para que luego los tokusatsu lovers no estén jode. La integración de Kayoko en verdad fue muy relevante. Sus archivos explicaron aún más que Gojira era una especie de criatura ancestral marina. Sin embargo, debido al enorme derramamiento de material radioactivo en Japón, por la misma empresa donde trabajaba Goromaki, este ser mutó. En el peor de los escenarios, Gojira sería capaz de adaptarse. Esto último lo convertiría en la criatura más evolucionada del planeta. Hola. Con toda esta nueva información, el grupo de lobos solitarios, marginados, frikis y rebeldes planteó una serie de caminos e hipótesis para derrotar al kaiju. En especial tuvieron presente que este poseía un reactor nuclear incorporado. Los días de investigación continuaron hasta que... Los pasos de Gojira retumbaron Japón. Chicha morada negrita con su limón, su piña y canelita, su tamaño era el doble que antes. Es imposible. Ese concha su madre no había dejado de evolucionar. En cuanto distinguieron que se dirigía a Tokio, el primer ministro autorizó la fase 1 de defensa. Al encontrarse con el monstruo, el ataque inició. Por desgracia para el mundo, pero por fortuna para mi familia, las balas y misiles no causaron ni un solo rasguño a mi padrino diabólico. Era todo un chuchas. Simios imbéciles. La fase 2 de defensa entonces comenzó. Una y otra vez los japoneses atacaron de forma coordinada. Una y otra vez fracasaron. Gojira no conseguía ser derribado ni detenido. Pasamos a la fase 3. El padrino de Drake tiene que caer sí o sí. Suelten las bombas. Ordenaron. Yo recuerdo que dijo algo así. Naka, la Pirinaka, el rey de los monstruos, era duro de matar. Literal. Si las armas convencionales funcionaran, no estaríamos aquí. Tiene una capacidad de supervivencia increíble. Un organismo perfecto que supera al hombre. No olviden suscribirse y dejar su me gusta en este video, así me apoyarían muchísimo. Eran las ideas que flotaban en el grupo de Yaguchi. El siguiente recurso fue llamar a los Estados Unidos. Que soy un monstruo infernal. Te equivocas. Soy el mismo demonio. La próxima evacuación fue puro caos. El radio de impacto de las bombas americanas era enorme. Ciudadanos de Tokio, recuerden guardar la calma y seguir los pasos recomendados. Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Cuando las fuerzas estadounidenses llegaron, el mundo por fin vio sangrar a Gojira. ¿Esta vez caería? ¡No! La respuesta fue una masiva destrucción. Si existía algo similar a la furia de un dios, Tokio la estaba sufriendo. En pocos minutos, las calles se convirtieron en un mar de llamas. Era el mismísimo infierno. Bien, padrino, bien. Demuestra quién manda. Tras esto hubo silencio. El dios demonio hizo tutumeme. Ya regresamos con más de Shin Godzilla. Ya tienes lo que quieres, así que vete y déjame en paz. Ya estamos de vuelta con Shin Godzilla. Yaguchi por su parte supo de la pérdida del primer ministro y sobre la radiación que dejó el ataque en Tokio. A pesar de estas pésimas noticias, él continuó trabajando. Habían perdido la batalla, pero aún no la guerra. En cuanto pudieron, los lobos solitarios, marginados, frikis y rebeldes regresaron a continuar la tarea. Mejor dicho, los sobrevivientes. A ellos pronto se unieron colaboradores americanos y gracias a una pequeña muestra tomada, el equipo supo que posiblemente el objetivo de Gojira era colonizar el planeta. Incluso resultaba viable pensar que el kaiju desarrollaría alas para desplazarse a otros continentes. De tener éxito sería la extinción de la raza humana. ¡Oh no!
La reaparición de Kayoko trajo dos noticias. Primera, si Japón y Estados Unidos no conseguían destruir la amenaza, el asunto pasaría a manos de organizaciones internacionales. Segundo, la medida que deseaba tomar el país que vio nacer a los Simpson era como siempre un misilazo nuclear y listo pa' casa. El nuevo primer ministro sabía que aquella acción era demasiado, sin embargo no podía hacer nada, la aprobación internacional era unánime. Qué triste. Yaguchi y los lobos solitarios marginados frikis y rebeldes por supuesto que se opusieron al misilazo. El método con menos consecuencias es congelar a Gojira. Tenemos que hacerlo, debemos lograrlo. He dicho, caso cerrado. Fueron las palabras al equipo. De esta manera arrancaron el trabajo colosal de conseguir casi 670 kilolitros de coagulante en tiempo récord. En paralelo, conforme se preparaba para el día de la ejecución, Yaguchi seguía preguntándose ¿qué miércoles significaban los datos del Dr. Goromaki? Era más que obvio que odiaba los proyectos que involucraban material radioactivo y también al propio Japón, país que según él mismo indicaba dejó morir a su querida esposa. Además, el mensaje suyo encontrado era inquietante. En medio de la confusión, los muchachos dieron un gran avance al descubrir la forma correcta del error registro del Dr. Maki. Origami. Efectivamente, eso les permitió plantear la denominada Operación Yashiori. Tengo que aclarar que los datos del Dr. Goromaki también sugirieron que fue él mismo quien despertó al Kaiju. Era su especie de venganza o lección retorcida hacia el mundo. En fin, continuando con la Operación Yashiori. Ante la presión, Yaguchi siempre mantuvo en mente que si fracasaban en congelarlo, los gringos no dudarían en rostizarlo junto a Tokio. Más tarde, al tiempo que los jefes militares dividían la misión en 5 fases, la alianza entre Yaguchi y Kayoko facilitó al equipo de lobos solitarios marginados frikis y rebeldes conseguir los recursos necesarios para la operación. La humanidad contraatacaría, claro que sí. Era tiempo de vendetta, era tiempo de venganza. Luego de motivar a sus hombres con palabras que consagrarían su corazón, la operación Yashiori se llevó a cabo. Solo había una oportunidad, una sola. O lo lograban o la cagaban. Tan simple como eso. Fase 1. Distracción. Venir a daros de hostias con mí, hijos de... Distracción exitosa. Fase 2. Bombardeo. A través de drones, los japoneses buscaron gastar la mayor cantidad de energía atómica en Godzilla. Y es Gojira, maldito idiota. Ah, sí, es cierto, perdón. En Gojira. Tras muchas oleadas de ataque, se activó la fase 3. Explosiones fijas. Poco a poco el monstruo cedió. Fase 4. Misil teledirigido. ¡Sí! ¡Mátenlo! ¡Y córtenle las pelotas! Ya con el objetivo inmovilizado, la operación entró a su fase final. El pelotón especial de grúas. Los soldados rápidamente pasaron a inyectar el coagulante de forma coordinada sin desperdiciar ni un solo segundo hasta que... ¡Resplandor final! El primer pelotón de grúas fue aniquilado. No obstante, los movimientos de Gojira eran cada vez más lentos. Por supuesto que Yaguchi aprovechó esa ventaja para continuar con mayor fuerza. Al tenerlo inmovilizado otra vez, los pelotones inyectaron todas las reservas. Mi padrino no pudo contraatacar. Terminó más frío que poto de pingüino. ¿Y no pudo haberlo domesticado y no matarlo? Objetivo neutralizado. La operación Yashiori resultó todo un éxito. Win-win para Japón. La noticia enseguida se esparció a nivel global. Japón ya se había levantado de las cenizas tiempo atrás y con mucho trabajo lo volvería a hacer. Aunque la victoria fue dulce, Rando Yaguchi sabía que esa paz era temporal. De alguna forma, ellos no solo deberían aprender a convivir con Gojira, quien literalmente era una bomba de tiempo, sino que la guerra por la supervivencia no había terminado. ¿Sí o no, señor? ¡Me das asco! Mi puntuación para Shin Godzilla sería de 5 Reptars. El enfoque que le da el director Hideaki Anno, mismo creador de Neon Genesis Evangelion, es brutal. Ver a Godzilla como una criatura destinada a sufrir, pero al mismo tiempo ser una máquina de destrucción masiva, es algo que deben ver sí o sí. Recuerda, estimado joven o señorita, dejar un rico like, seguirme en mis redes y de pasadita suscribirte. ¿Sabes por qué? Porque chévere. Cambio y fuera.
Por esto y muchas cosas más. ¡Gracias a todos por su apoyo! ¡Gracias!